Bueno, de esta manera entonces comenzamos nuestro programa del día de hoy. Invitado especial, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de nuestra ciudad, el doctor Santiago Mandolesi Burgos. Santiago, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir a compartir con nosotros. Se vienen obras muy importantes en el puerto, algunas están en marcha, otras en licitación. Obras, esto lo mencionamos siempre, obras de acceso a puerto. Sí. Y además están colaborando con la ruta. Bueno, quiero que nos cuentes algunos detalles. Sí, porque la verdad que los accesos a puerto, si bien pareciera que es una cuestión netamente portuaria, claramente mejoran la logística de ingreso de los camiones a nuestro puerto, pero es un punto de contacto muy álgido con la comunidad. Entonces estas obras que estamos realizando, por ejemplo el paso a nivel de Grumbeck, que es clave, porque allí conectan varias circunvalaciones, la que viene por ruta 33, los camiones que vienen por ruta 51, descienden por Espora y llegan a un punto que estaba muy deteriorado, que es el paso a nivel de Grumbeck, y allí claramente es el ingreso también a la localidad, es el ingreso a todo ese claramente barrio. colabora con toda la ciudad, ordena la ciudad, los camiones son de un porte muy importante. Son obras que, si bien benefician lógicamente el ingreso y la logística portuaria, al mismo tiempo son obras que benefician y mucho para disminuir el impacto que ese tránsito genera en la comunidad, en la ciudad toda. Entonces son obras muy importantes para Bahía Blanca y para el puerto particularmente. Estamos hablando de acceso a puerto. Estamos hablando de, primero, paso a nivel de Grumbeck, que ya está prácticamente terminado. Hicimos 3.200 metros de hormigón de alta resistencia, porque allí los camiones comenzaban a frenar por la bajada de Espora y se deformaba todo el pavimento, entonces hizo una esplanada de hormigón que sube y a partir de allí le da lugar a que los camiones puedan frenar sobre esa esplanada de hormigón, y después hay una conexión hacia la calle que ingresa a Grumbeck, que es así, es en pavimento, y esa está prácticamente terminada. Entre estos días, o mañana, está habilitándose el tránsito, la parte de hormigón, y está en licitación. La semana pasada se abrieron los sobres de la licitación, 7 empresas se presentaron para hacer una obra que va de es reemplazo de placa completa de hormigón, desde ese rotonda de Grumbeck hasta la rotonda sobre Ruta 3, la rotonda del Triángulo, y allí hasta el Puente de la Niña, o sea, son 6 kilómetros hasta el ingreso al puerto de reparación completa de placa de hormigón, con una obra, insisto, de más de 6.000 millones de pesos de inversión, que, bueno, tiene su complejidad porque tiene que hacer los desvíos para que el tránsito no se vea detenido, porque es una arteria muy importante para circular y para entrar al puerto. Mucho tránsito. Exactamente, así que una obra muy necesaria, que va además a generar una tercera vía para ingreso a la playa de camiones, justamente para liberar el espacio y mejorar la circulación, la fluidez del tránsito. Así que estamos, en épocas álgidas, digamos, ahí el tema de los camiones se amontonó mucho. Por ese sector ingresan en momentos de temporada, como fue el mes pasado, 2.000 camiones por día. Una locura. Es realmente muy importante para nosotros avanzar. Son obras de rutas nacionales. Bueno, ya he sabido que el Gobierno Nacional ha planteado que no va a realizar obra pública. A ver, yo había leído que están trabajando con Vialidad Nacional, pero tenemos entendido que había sido desmantelado, por lo menos detenida la actividad de Vialidad Nacional desde el Gobierno Nacional. Nosotros firmamos convenios el año pasado, sabiendo que Vialidad había planteado que no va a ser obra pública. Y vale destacar que esto comenzó en la gestión de Federico. Federico, cuando yo estaba frente al puerto, había advertido ya desde el punto de vista portuario y su visión hacia la comunidad, es que no los son ingresos... Temas nuevos. ¿Cuántas veces hemos mencionado el tema de acceso a puerto? Exactamente. La verdad se celebra que una buena vez... Exactamente, no son temas nuevos. Federico, cuando estuvo en el puerto, este tema ya lo había abordado. Había generado un fideicomiso para financiar estas obras. Y por supuesto que ahora, trabajando en conjunto del municipio con nosotros, esta necesidad la veíamos que debíamos abordarla. Por eso el año pasado se firmaron los convenios con Vialidad. Vialidad no pone la plata la pone el puerto convencido que es una necesidad que debíamos abordar, que no daban más los accesos, que el bacheo ya no alcanzaba y que debíamos hacer las obras en profundidad. La reparación de placa completa era una necesidad y bueno, se licitó este tramo, segunda obra, que es el tramo de 6 kilómetros la semana pasada, y estamos sacando a licitación otro tramo más.
¿Cuál es ese tramo que están sacando a licitación? Sacamos a licitación esta semana misma, esperamos tenerlo el pliego publicado porque ya está terminada todo listo, que es el tramo que va desde la rotonda de Vélez Sarsfield, o sea, el ingreso al puerto, por camino interno de puerto, lo que se llama 18 de julio, que es el ingreso a las distintas plantas petroquímicas, el ingreso a Galván, y llega hasta los puentes de Loma Paraguaya, conexión con Ruta 3. También son 6 kilómetros de reparación de placa de hormigón completa. Es importante, por ahí el grueso de la sociedad no pasa por ahí demasiado, pues es muy importante, el tránsito es pesado. Sí, exactamente. Las primeras dos, la que tienen que ver con Grumben, con el Triángulo, allí sí hay un impacto directo en la comunidad, sí, claro. porque el tránsito pasa en el lugar donde el vecino diariamente circula. Este es más interno del puerto, pero de mucha necesidad porque, de hecho, ahí está el ingreso a Galván, recién te mencionaba. Galván es una de las estaciones portuarias, ¿no? Allí está el sitio 5, bueno, allí está el ingreso a Mega. Digo, hay una serie de empresas que trabajan en el sector, la subzona franca, que utilizan ese ámbito y que claramente el ingreso a Dreyfus, por ejemplo, es por allí, por lo cual circulan muchos camiones y que era necesario, bueno, avanzar en la reparación de las placas de hormigón, de toda la puesta a punto de ese sector de las rutas. Santiago, ¿cómo toma el consorcio de gestión del puerto de nuestra ciudad la decisión de avanzar en obras que por ahí no son de su exclusiva competencia? O sea, no lo son para nada. Estaría Vialidad Nacional, digamos, tal vez sería la encargada de hacer todo esto, ¿no? Pero entonces, ¿cómo toma el puerto la decisión de avanzar acá? Es la primera pregunta. Y la segunda es si tiene, porque da la sensación de que tiene como un poco más de autonomía. Es un puerto, digamos, un consorcio de gestión público-privado, bueno, sabemos que tiene poder de decisión, pero a mí particularmente me da la sensación de que tiene como más autonomía o trabaja más en sinergia que nunca con la intendencia de la ciudad. De hecho, estas obras son una demostración, me parece, de lo que estoy diciendo. Bueno, ahí hay una cuestión clave. Esto, como yo te mencionaba, comenzó a gestionarse ya cuando Federico estuvo al frente del consorcio. Y a partir de allí, conversaciones con los sectores empresarios que están sentados en el directorio y que veíamos una necesidad que ya no podía esperarse, que era el mejoramiento de todos estos accesos que estamos mencionando. Ya las circunstancias no podían esperar. Y de hecho, fue la gestión de Federico que comenzó las conversaciones con Vialidad Nacional para poder intervenir. Allí se crea un mecanismo de financiamiento, un fideicomiso con objeto específico para asegurar estos fondos. Estamos hablando, yo recién te mencioné, sumadas estas primeras 3 horas, son casi 13.000 millones de pesos que van a ser invertidos para hacer su inversión en infraestructura portuaria, claro, y de conexión con la ciudad. Esa visión Federico la propuso en el directorio entendió que también era una necesidad, fue una visión compartida por el sector empresario, y de hecho cuando me tocó a mí llegar al puerto, te diría que lo primero que me plantearon como en las conversaciones con el directorio, en los temas que se había que darle continuidad y que estábamos trabajando, este era, te diría que el principal. El sector empresario, el sector industrial que está sentado en el directorio planteaba como una necesidad, como una de suma relevancia que debía dar una respuesta. Y por eso seguimos avanzando, y en esto en conjunto con el municipio, ya con Federico en la Intendencia, en lograr los acuerdos con Vialidad, sabiendo que Vialidad Nacional en ese marco ya había dicho que obra pública no iba a ser, y nosotros ahí entendimos que no podíamos detenernos y decidimos invertir. ¿Qué está aportando Vialidad Nacional? Sí, aporta, ellos son rutas nacionales, con lo cual tienen que entregarnos los proyectos. Los proyectos los tiene que hacer Vialidad, los hicimos en conjunto, en realidad, parte y parte, y además integran las comisiones de seguimiento y de inspección de obra, ¿no? Así que sí, nos aportan desde la parte técnica y nosotros aportamos los fondos también y obviamente todo el andamiaje de ingeniería para hacer la licitación y dar seguimiento. Y de hecho estamos esperando otro tramo que tiene que ver con la conexión Ruta 3 Norte, 3 Sur, que va desde el Guanaco hasta la rotonda que hoy no existe y que se va a diseñar y a construir, una rotonda en Charlones, ¿sí? Entonces, el tramo que va desde el Guanaco hasta la rotonda de Dazo, que va a tener toda una ampliación y mejoramiento, de allí a la rotonda de Peropico, Colón, y
diseñar una nueva rotonda en un sector como Charlone y la Ruta 3 que, bueno, lamentablemente se han tenido ha habido accidentes fatales, hemos tenido que sufrir accidentes fatales y ya esto también con la visión del intendente de que allí tenía que haber una rotonda, ya en su gestión lo había planteado frente al puerto, y entonces va a haber un reencarpetado completo de todo ese tramo, desde Guanaco hasta esa futura rotonda en Charlone, pasando por el mejoramiento de rotonda de Dazo, algo que los vecinos de Huitenses no lo piden, el vecino bahiense que ingresa a Guay no lo pide, que los vecinos que salen de Guay diariamente también no lo piden, porque es una necesidad muy importante. Fíjate vos que cuando se hizo la obra de Dazo, la avenida Dazo, el ingreso, bueno, quedó de alguna manera un cuello botella que se hace en la rotonda de Dazo, y eso es lo que estamos también esperando los proyectos de vialidad para abordar rápidamente, ponernos a licitación, porque además esto, ¿no? En la gestión ya de Federico se lograron los acuerdos y la creación de un fideicomiso de obra destinado a este tipo y además a obras portuarias, ¿no? O sea, hay un fideicomiso para financiar las obras necesarias para el puerto. Creo que el haber tenido, creo que es una suerte tener ahora en internet que haya pasado primero por el puerto. No sé si alguna vez pasó, no, nunca había sucedido. Pero teniendo ya el conocimiento de toda la necesidad, la verdad es que es... Sí, nunca había sucedido. De hecho, yo lo he dicho al comienzo de la gestión de Federico, le decía que es un diferenciador enorme para un intendente conocer en profundidad la importancia del puerto, lo que el puerto le vuelca a la comunidad en materia económica. Él además había planteado... A la comunidad y al país. Exactamente, a la comunidad y al país. Él había planteado claramente que además que debía profundizarse esa relación con la ciudad, y bueno, a mí me tocó, lo ocupo orgullosamente ese lugar de presidente del puerto, dándole continuidad a este tipo de políticas, que insisto, fíjate, estas obras son clave para el mejoramiento de la logística portuaria y al mismo tiempo para disminuir el impacto sobre la comunidad y que podamos vivir todos un poco mejor. La verdad es que las inversiones al país se anuncian mucho hace un tiempo y no parece que estemos flotando en dólares. Quiero decir, ¿se puede hacer obra pública sin corrupción? Me parece que está claro y está a la vista. Lo que no es viable es un país sin obra pública, porque nadie va a venir a invertirse. Vos no podés acceder al puerto, si todo es... El otro día estaba hablando con alguien que trabaja para la minería. Hay proyectos muy importantes ahí, pero si no se lleva adelante un camino que cuesta 500 millones de dólares, nadie va a venir. Dos ejemplos te voy a decir, unos propios muy importantes. Vos sabés, y lo hemos conversado, que avanza la ampliación de la obra de Mega. ¿Sí? Una inversión de 260 millones de dólares que va a aumentar el 50% de su capacidad de producción y que está empezando las tareas de prueba, que va a estar terminada entre febrero y marzo del 26, para operar en 2026. Es una obra que está muy avanzada. Parte de esa planta llegó por agua, que nos permitió demostrar a nosotros que el puerto de Bahía Blanca y su sitio y el sitio de Caras Generales nos permitió ingresar grandes equipos, que es muy importante para los proyectos que están en camino, demostrar que la logística portuaria funciona para la construcción de nuevas plantas. Y al mismo tiempo había equipos que venían de la Argentina, fabricados en el conurbano, y que tenían que llegar por tierra. Bueno, fíjate vos lo importante que fue tener los accesos, que no están en óptimas condiciones, pero que también pudimos demostrar que se podía ingresar por tierra para construir nuevas plantas, que son las que hoy están proyectándose, y que los ingenieros para armarlas están mirando esos, entre comillas, detalles, que no son menores, ¿no? No son para nada menores. Cómo llegar para armar e ensamblar una planta que a veces se construye por trampa, o sea, siempre se construye por pedazos preensamblados que se realizan en el otro lado. Y hace poco vimos una noticia que una turbina había quedado varada en Mendoza porque la habían transportado también desde un sector de Gran Buenos Aires y había quedado varado por un puente que no resistía el paso del peso. Entonces, ahí vemos la importancia. Y nosotros tenemos acá la obra del Cholo, ¿no? Todo un sector que ha quedado hace años parado, que ha pasado más de un gobierno, realmente Bahía Blanca lo necesita, el intendente lo ha planteado, no solo lo necesita Bahía Blanca y la región como un nodo logístico, además Bahía Blanca lo necesita porque eso tiene una obra hidráulica anexa muy importante, sobre todo que da evidencia después del 7. Con lo cual, nosotros en esto las obras que nosotros podemos abordar, el puerto, la ciudad, están comprometidos, el puerto va a seguir aportando y trabajando para que esas obras se hagan.
pero al mismo tiempo le vamos a requerir al Estado Nacional que cumpla con sus obligaciones. Los puentes sobre Ruta 3, sobre el Maldonado, que hoy son los puentes Bailey, que están puestos circunstancialmente allí por la emergencia, la realidad es que es una obra que el Estado Nacional tiene que hacer. Es clave. Sí, es clave. Es clave, por allí llegan y salen mucho de la mercadería y de los commodities que se exportan, se importan a través de nuestro puerto, y esa obra es clave, de conexión, una ruta de conexión norte-sur, que el Estado Nacional tiene la obligación de hacer, y que nosotros, y lo sé porque lo he conversado con el intendente también, con respeto, entendiendo las posturas de cada gobierno, pero que frente a la emergencia que vive Bahía Blanca, a la circunstancia extraordinaria, se necesitan decisiones extraordinarias. Yo puedo entender o no que no se haga pública. Bueno, son visiones de gobierno. Nosotros queremos en una visión donde el gobierno tiene la obligación de hacer obra pública que benefician a los vecinos y además que son estratégicas, esa obra pública. Si no la hace el Estado, no la hace otro. Estas obras que estoy planteando nosotros la tiene que hacer el Estado y claramente vemos que tiene un impacto positivo, como te mencionaba, para logística portuaria, para logística en general, de tránsito y en particular para disminuir el impacto que genera el tránsito pesado, el tránsito que va al puerto a la comunidad de Bahía Blanca. Está clarísimo que las obras de infraestructura, que hay obras de infraestructura que son muy importantes, que son básicamente naturales, que si no las hace el gobierno nacional, nadie las va a hacer. No. Ojalá que en algún momento se vuelva a la cordura sobre esto, porque me parece que si no entendemos que hay que armar un país entre todos, sin peleas, de River y Boca, y de un extremo al otro todo el tiempo, Hay obras de infraestructura que tienen que ver con la mejora productiva, que tienen que ver con decisiones que impactan positivamente, para que así después el privado pueda generar movimiento económico, generar ingresos, generar obras que tengan que ver con su desarrollo. Pero hay obras estratégicas, como son estos de acceso al puerto, o obras de la magnitud del Cholo, que ya es difícil que nosotros podamos alcanzar a hacerla, pero el Estado Nacional sí tiene la capacidad para hacerlo. ¿El gobernador no dijo en algún momento que quería tomar esas obras? ¿Lo anunció o declaró que se lo iba a pedir al gobierno nacional? Se lo han pedido, aún no ha tenido respuesta. Sí, exactamente. Aún no ha tenido respuesta. No ha tenido respuesta. Pero lo quiere encarar, se quiere hacer cargo. La realidad es que es parte de las conversaciones. Es dinero también, ¿eh? Es parte de las conversaciones. No sabe, tiene bolsillo de payaso la provincia. La verdad que no tiene bolsillo de payaso, sino que ha administrado eficientemente los recursos y en esto también lo que ha planteado el intendente es que son obras que tienen una magnitud que superan lo actual y que por eso necesitamos que el compromiso sea de todos y que los vecinos tengan esto en claro para reclamarle a quien sea. Reclamarle al intendente que sea el que venga, porque Federico está hasta el 27 hoy, veremos después. El gobernador seguramente no va a estar porque no puede reelegir, con lo cual va a haber otro gobernador. Y presidente tampoco sabemos qué es lo que sucede. En definitiva, nos ponemos a disposición cada 4 años para elegir autoridades, con lo cual el compromiso tiene que ser de todos los sectores políticos y el bahiense tiene que saber que ese compromiso tiene que estar al momento de elegir con el voto. Ahora estamos cerca de una elección. Cuando elige con el voto, esto tiene que estar claro. Hay un modelo que nos plantea que no hay que hacer obra pública y nosotros lo que planteamos es, mire, el Estado tiene que ser eficiente, tiene que hacer las obras que correspondan para que tenga un impacto positivo y obviamente que controlar que eso se haga de forma correcta, en forma transparente, pero yo tengo la idea que no es viable una ciudad, no es viable una provincia de una Argentina sin obra pública. Santiago, gracias por venir a compartir. No, por favor, gracias a ustedes. DOSAV, electricidad e iluminación para la industria. Avenida Colón 601, www.dosav.com.ar, ventas@dosav.com.ar. DOSAV. Reservin, fiscalización y gestión de cobranzas. Tenemos como propósito ser un actor relevante contra la informalidad del empleo en Argentina. Soluciones integrales que potencian personas y organizaciones. www.reservin.net.
¿Tenés que regularizar deudas municipales? Ahora tenés una oportunidad con grandes beneficios. El municipio lanzó una nueva moratoria con hasta un 80% de descuento en intereses y facilidades de pago para que ponerte al día sea más fácil que nunca. Si adherís antes del 31 de julio, accedés al 80% de descuento. Hasta el 30 de septiembre, el descuento es del 65% y hasta el 31 de diciembre del 50%. ¿Preferís pagar en cuotas? Podés elegir 3 cuotas sin interés, 12 cuotas con 1,7% de interés mensual o 24 cuotas con 2,5% de interés mensual. Adherite desde la app Mi Bahía o en mibahía.gov.ar. Si lo haces online, sumás un 5% de descuento extra. También podés hacerlo de forma presencial en las oficinas de recaudación o en las delegaciones Las Villas, Harding Green, White, Cerri, Cabildo y La Terminal. Es un mensaje del municipio de Bahía Blanca. Seawide Sociedad Anónima. Somos una empresa local con amplia trayectoria que ofrece servicios de estibaje y descarga, logística integral. Seawide.com.ar. Somos un puerto efectivo, innovador y multipropósito, comprometidos con el cuidado del medio ambiente, la cultura y nuestra gente. Puerto de Bahía Blanca, conectado al mundo, unidos. Nuevo salón para eventos en Bahía. Céntrico, 850 metros cuadrados. Capacidad, hasta 400 personas para eventos y hasta 700 para conferencias. Climatizados, cochera, baños y dependencia de usos múltiples. Colegio de Martilleros y Corredores. Teléfono 453-6378. Si te hace ruido, no es por ahí. Para evitar una estafa virtual, alcanza a consultar el teléfono. Los bancos e instituciones gubernamentales te conocen. Nunca, pero nunca te van a pedir datos o claves personales. Un estafador virtual necesita tu colaboración. Por eso va a ser paciente, amable y muy insistente. No le das larga, cortá por lo más sano. Y si te la hacen larga, hacé la denuncia en tu comisaría más cercana o en el Ministerio Público Fiscal. Es un consejo de la Oficina Municipal de Información al Consumidor y del Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Ferretería Ferroshop, escaleras dieléctricas industriales hasta 10 metros de altura. No te quedes sin energía en tu casa o comercio. Tenemos todos los generadores, domiciliario e industrial, tanto a nafta como a gas. Te esperamos con la mejor atención y los mejores precios. 14 de julio, 28:57 de lunes a viernes, de 8 a 18 horas. Sábados, de 8:30 a 13 horas. Y si no, contactanos 291-511-1489. Latini Legales, servicios legales integrales tanto a empresas como particulares. Asesoramiento legal en derecho civil, comercial, penal y familiar. Compromiso de transparencia al servicio de su tranquilidad. 291-648-3189. Alsina 95 piso 12, oficina 5.